¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Les damos a todos la bienvenida a nuestro programa Fe entre Letras. Y hoy tenemos una invitada muy especial que nos está acompañando, nos va a hablar de un libro espectacular, mejor dicho, no se despeguen de la pantalla porque es un tema muy interesante el que vamos a tener hoy. Y aparte de eso, pues no solamente nos quedemos con el programa, ¿cierto? También para que lo compartamos a los demás, a nuestros conocidos, amistades, nuestras familias, porque todos los temas que estamos tocando en este programa nos ayudan no solamente a nuestra alma, ¿cierto? Sino que también es un programa que va a ayudar a alimentar el alma de muchas otras personas, ¿cierto? Recordemos que, hombre, los libros espirituales, los libros de formación pueden ser nuestros mejores amigos. De hecho, hombre, como decimos en varios programas, ¿cierto? Un libro que es bueno, que es saludable a nuestra alma, un libro espiritual, un libro que nos lleva al camino hacia Dios, libros que hablan de santos, libros que hablan de la iglesia, nos ayudan a nuestra formación, a nuestra alma, y nadie más como un libro nos va a decir la verdad, lo que nosotros necesitamos, pero también asimismo tenemos que tener cuidado con aquellos libros que nos pueden llevar, ¿cierto?, por el camino del mal, aquellos libros que nos hablan de impureza, de pornografía. Miren, a veces es mucho, pues, o lo he escuchado, ¿cierto? Pero es también tan peligroso un libro que a veces hace más daño que una misma película. ¿Por qué? Porque ellos alimentan también mucho nuestra imaginación. Entonces, hombre, escojamos buenos libros, ¿cierto?, para nuestra vida espiritual, buenos libros para nuestra formación. Lo hemos dicho en otros programas, por ejemplo, cuando vino Juli Hoyos, que él nos hablaba acerca de esos libros tan importantes que son para nuestra vida espiritual y que podemos tener un hábito para ellos, ¿cierto? Pero que también debemos formarnos y que tenemos que tener ese hábito para esa lectura de formación, ¿cierto? Porque al fin y al cabo, esa lectura de formación nos ayuda también a sostener nuestra fe, a enamorarnos de nuestra fe y a dar razones de ella, ¿cierto? Que hoy, mejor dicho, por todas partes nos piden razones de nuestra fe. Entonces, bueno, no siendo más, no le quito más tiempo a nuestra invitada, vamos a presentarla. Ella es misionera y bueno, no, los dejo con ella para que ella misma se presente. ¿Quién como Dios? Alexa, ¿cómo estás? Nadie como Dios, Adri, muy bien, gracias a Dios y tú, y muy felices de estar con ustedes en este programa compartiendo nuestro testimonio y también la grandeza de la lectura espiritual. Así es, Alexa. Bueno, cuéntanos un poquito aquí a todos, ¿cierto? ¿Cómo conociste la comunidad? Si fue a través de la comunidad que conociste el Señor. A ver, un poquito acerca de tu testimonio como para que entremos ya a lo que vivimos. Bueno, mi testimonio tiene varios pedacitos, pero trataré de ser muy resumida. Yo estaba en la catequesis de confirmación y ahí conocí a una amiga que ya estaba en la comunidad, actualmente ya no está, pero ella me motivó muchísimo y me dijo: Alexa, ¿por qué no vas a un grupo de oración? ¿Por qué no vamos y compartimos? Y yo fui al grupo de oración. Y resulta que en esa época yo estaba recién por cumplir mis 15 años y yo escuchaba muchísimo reggaetón. Y justo en el grupo de oración sacaron un video sobre el reggaetón impresionante. Y yo no sé, yo siento que desde ahí Dios, incluso desde la confirmación, porque mi catequista sabía muchísimo, entonces yo sentía como esa sed. De hecho yo había sido acólita, estaban los lectores y todo eso, pero digamos que mi fe había sido como más tradicional por la educación de mis papás, más no como que yo diga sí, qué alegría ir a la iglesia. No, estaba como juiciosa y participaba, pero no como con esa convicción. Y bueno, en ese grupo de oración yo dije: para siempre renuncio al reggaetón. Dios mío, yo que estaba escuchando. Y todavía no había cumplido los 15, faltaba el escenario de la celebración. Mis papás me dieron un viaje, pero igual íbamos a hacer como algo en la casa. Entonces yo les decía a mis amigos: me invitan a bailar, pero reggaetón no. Y ya empecé pues como a caminar en el proceso pues de conversión, y yo estaba en clases de ballet, de inglés. Entonces yo le decía al Señor: Señor, pues realmente yo ya estoy yendo más al grupo de oración, pero aparte de todo había un detalle significativo, y es que yo salía de catequesis de confirmación y me iba para una célula cristiana. Tenía un amigo que me llevaba a una célula cristiana, entonces yo le decía: no, mira, es que yo estoy buscando más de Dios. Entonces él me decía: Alexa, tranquila, ven a la célula, no te preocupes. Entonces hablaban del purgatorio allá y lo negaban, y acá me afirmaban el purgatorio. Entonces yo decía: Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Entonces un sacerdote muy lindo me decía: ¿usted qué prefiere? ¿Una cena bien rica en el Hotel Dan Carton, que es un hotel muy famoso de Medellín, o una cena en su casa? Y yo: ay, padre, la verdad, en el Dan Carton.
me imaginaba el buffet. Pues no, porque mi mamá cocina delicioso. Sí, cocina delicioso mi mamá, pero yo decía, bueno, en el Dancarte no puedes coger toda la carta. Entonces el padre me decía, muy bien, hija, uno siempre escoge lo que le dé más sentimiento. Entonces ya con eso yo como que todavía no alcanzaba a discernir bien, el Señor ya me iba mostrando, pero un día yo ya había pagado el retiro de lazos. De hecho, en mis 15 yo conseguí platica que me han dado, aunque no hice pues ninguna fiesta así, porque como les digo me fui de viaje, pero yo tenía el dinero. Ya había pagado el retiro de esa iglesia cristiana. Era retiro de hombres o de mujeres. Ya mis papás me habían dado la plata. Entonces, como siempre, yo después del grupo de oración me llevaban misioneros. Entonces me decían, no vaya a ese retiro. Venga, váyase para el retiro de lazos. Y yo, ay, no, ¿qué es esta confusión tan impresionante? Hasta que ya un día el Señor me dio la gracia y dije, listo. Les dije a los de la iglesia cristiana que me devolvieran la plata. Entonces me la devolvieron, pero mi papá, yo le dije, papi, ¿me vas a dar entonces para el retiro de lazos? Me dijo, ay, no, usted, o sea, ya para no tenemos plata, yo no sé qué. Entonces yo dije, tranquilo, que yo me la compro con la plata que me dieron de los 15. Y fui con mi papá a comprar la boleta, que en ese tiempo era en el centro de Medellín, que eso era la locura, o sea, realmente fue una filota y que eso se acaba súper rápido. Y ya después de eso faltaba, digamos que se llamaba ser misionera. Entonces, claro, como les decía yo, los domingos todo el día estaba ocupada en inglés, en clases de ballet, no, de todo. Entonces, una vez yo le dije al Señor, bueno, Señor, si tú quieres que yo sea misionera, ábreme los caminos. Y bueno, para resumirles, me llamaron una vez de donde yo estaba en el ballet de CADA y me dijeron que esa vez no me iban a dar la beca, que porque le iban a dar la oportunidad a otras personas. Y yo por dentro, gracias, Señor. Esta era la respuesta. Y mi mamá, no, vea, usted ya se está saliendo de todo. Y yo, mami, inglés, yo estudio en la universidad, no te preocupes. Y bueno, ya un año después, en septiembre, me volví misionera. Entonces ya en la comunidad en septiembre cumplo 15 años. Ya hacen cuenta de mi edad. O sea, este es el aniversario de... Sí, este es el aniversario de 15 años en la comunidad. Y bueno, no, gracias a Dios en este momento estoy casada, muy feliz. Y bueno, no, compartiendo también la alegría de servirle al Señor ya en esta vocación, porque también todo ese tiempo estuve soltera, ¿cierto? Y uno se da cuenta también de la grandeza de Dios de vivir cada etapa de la vida, porque también dentro de la comunidad justo con Adri estuvimos de misión en Perú. Yo estuve de misión en Perú 8 meses y medio, le dije al Señor que 6 y Él me lo extendió. Él es hermoso, totalmente, y fue una experiencia maravillosa y que ahora también podemos hacer misión desde donde Él nos ponga. Así es, Alex, qué hermosura. No, y me impresionaba ahorita cuando contabas tu testimonio, porque miren que es que el Señor llega por medio de retiro de conversión, una consagración. ¿Cuántas personas no han empezado por la consagración? Fui al grupo de oración, o sea, uno dice, es que aquí, mejor dicho, uno no puede decir que este grupo de oración era para Alexandra. Llegar y ella tener eso, pues como del reggaetón, no sé qué, y el Señor... Te tengo el video. Es una cosa muy increíble, muy impresionante. A mí eso me impacta mucho porque, bueno, yo empecé por un retiro de conversión, pero cuando yo escucho que una persona por medio de la consagración o del grupo de oración, el Señor les ha hecho el llamado, uno dice, wow, impresionante, porque es que, a ver, los que no han ido a retiro de conversión, tienen que ir, muchachos, porque eso es una locura, pero que el Señor toque en 2-3 horas en un grupo de oración, y ni en 2-3 horas, o sea, tú estás ahí en 2-3 horas en el grupo, pero es en segundos que el Señor está tocando el alma y diciendo, a ver, no, llegó el momento, ya es hora. O sea, todo el tiempo el Señor está tocando el corazón, pero hay momentos de gracia que son como wow, o sea, y ya mira que ya 15 años de haber ido a ese grupo, quién sabe a cuántos grupos ya han ido a Alexa, ¿cierto? Pero qué hermosura. Ale, tu esposo también es de Lazos de Amor Mariano, ¿hace cuánto está en la comunidad? ¿De dónde es tu esposito? Bueno, mi esposo es mexicano, entonces miren también los planes del Señor. De Colombia para México, literal, y fue muy lindo porque nos conocimos virtualmente. Ya el Señor empezó a cultivar obviamente nuestro amor y fue una relación a distancia que yo lo defino con que es un don, porque yo he hablado con compañeros misioneros que me dicen, no, yo no sería capaz, súper duro, pero el Señor da la gracia y ha sido muy hermosa la experiencia porque realmente en la virtualidad, como tú decías, la pornografía y muchas adicciones se generan a través de las redes, pero también pueden ser para unir corazones. Entonces, y el Señor a través también de nuestra experiencia, todo lo que pudimos compartir, fue alimentando nuestro amor y ya está viviendo acá en Medellín, me lo traje. Como dicen, es que, ay, se lo trajo. No, mentiras, por las posibilidades que teníamos obviamente en nuestro matrimonio, él puede trabajar desde acá, entonces qué alegría también
que juntos podamos servirle al Señor desde acá, nuestra casa madre. No, y qué hermoso, Ale, porque mira todo el tiempo que el Señor pues te estuvo formando el corazón para este llamado que te estaba haciendo tan lindo. Uno a veces puede ser que tenga visos o decir desde muy niño, no, yo siento mi llamado al matrimonio o mi llamado a ser religiosa o sacerdote, bueno, en fin, lo que Dios haya puesto en el corazón, pero lo más lindo es ese proceso que Dios va haciendo con uno y cómo le va formando a uno para ese llamado, para esa vocación, ¿cierto? Eso es algo muy hermoso y que tristemente hoy en día pues uno ve que el hombre como que no es, hablando hombre, de el hombre y la mujer como tal, es como uno perdido en, yo no sé, pues ni siquiera conozco a Dios, entonces no sé qué viene para mí en este caminar, y es muy lindo cuando uno se va haciendo consciente de ese llamado que Dios le está haciendo a uno. Claro, a todos nos llama la santidad, pero también nos llama de una forma particular a una específica vocación, ¿cierto? Hacia el matrimonio, sea también, hombre, el estar solteros, también Dios llama a muchos a la soltería como un llamado a consagrarse a Él, a entregarse a Él en un servicio, y no precisamente tiene que ser en la vida religiosa o en la vida de sacerdocio, ¿cierto? Pero es muy lindo esos llamados que Dios nos va haciendo, pero para eso hay que tener el corazón dispuesto y escucharle a Él. Bueno, Ale, ya entrando en materia, cuéntanos cuál ha sido ese libro, mejor dicho, que el Señor, a ver, primero háblanos acerca de cómo ha sido la lectura espiritual en tu vida. ¿Te ha gustado, te ha costado? ¿Cómo ha sido ese proceso? Para que nos hables ya, mejor dicho, del libro que nos viniste a hablar. Bueno, realmente para mí la lectura espiritual ha sido un gran regalo porque yo creo que lo principal, lo que el Señor nos pide, que de hecho hace el Evangelio del domingo pasado, fue la pureza de corazón, ¿cierto? Y una de las cosas para cuidar la pureza de corazón es también cuidar las cosas que leemos, ¿cierto? Esos pensamientos, esas imágenes que llegan a nuestra cabeza. Entonces realmente la purificación que el Señor ha hecho en mí, claro, porque en el colegio no cuántas cosas no leía, ¿cierto? Y ya ahora, digamos, en la parte profesional, sí que le toca desaprender a uno bastante, ¿cierto? Entonces, digamos que para mí ha sido un aprendizaje muy grande, un desaprendizaje y una sanación del entendimiento para acogernos realmente a la verdad de Dios, a su evangelio, incluso a la vida de los santos, que es algo tan apasionante. Y yo creo que también a través de la lectura, el Señor me ha permitido a mí específicamente hablando en este caso, mirar que sí es posible amar la fe, conocerla, profundizarla, meditarla, y también, por ejemplo, con la vida de los santos, que es algo maravilloso, saber que también puedo ser santa desde mi realidad. Eso ha sido maravilloso. Entonces, y obviamente, digamos que a veces el hábito, digamos, en mi caso personal, uno tiene momentos en que lee más, otro poco menos, pero ahí se va cogiendo. Yo creo que la importancia y también la recomendación para todos es no desanimarnos, ¿cierto? Así sea que un día usted pueda leer una paginita, pero leíste. Hace poco estaba viendo un estudio de la Universidad de Sussex, no sé cómo se pronunciará, que revelaba que las personas que leen por lo menos 9 minutos diarios sirve mucho más que técnicas que promueven para el bienestar emocional, que por ejemplo, que relajarse o que meditar y todo eso. Sirve mucho más la lectura, porque te mete en un mundo literalmente donde, aparte, aprendes un montón de significados, de conceptos que tú no sabías, y nosotros ahora con la lectura espiritual, que nos ayuda un montón para conocer, por ejemplo, el contexto donde vivían los santos. Uno aprende muchísimo, yo creo que de geografía, leyendo de los santos, aprende de las culturas, ¿cierto? Uno dice, ay, wow, en esa cultura hacían eso, ¿cierto? Que de pronto aquí en nuestro contexto no es tan conocido, pero el Señor no solamente nos permite como tener gracias a nivel espiritual, sino que incluso nos forma humanamente. Por ejemplo, yo cuando leía Vidas de Santos, uno decía, wow, por ejemplo, la educación de estos papás con sus hijos, o este santo fue capaz de hacer esta renuncia, o sea, que el Señor también que me está llamando a mí, que aunque muchos de ellos no son imitables en ciertas cosas, son admirables, y que el Señor también me invita a poder alcanzar la santidad como ellos. Qué hermosura, Letza, ¿no? Y eso es muy lindo lo que tú dices, porque es que ahí uno se da cuenta verdaderamente que la gracia siempre potencia la naturaleza, no es que la gracia nunca va a destruir la naturaleza, como decía Ale ahorita, a ver, por ejemplo, pues yo soy maestra y entonces uno cuando lee libros de maestros uno se queda impresionado, por ejemplo los libros de los santos, todo lo que le pueden ayudar a uno a la buena formación, a la buena educación con los niños en el colegio, con los hijos, pues uno ya va teniendo hijos y en su casa, cómo ir implementando todo esto en la casa, pero también es una reeducación que uno tiene, lo que tú decías ahorita, o sea, porque es que, a ver, en la profesión, durante, pues en la familia también, hay muchas cosas que uno aprende
aprende que uno necesita una reeducación, ¿cierto? Porque uno dice, uy, esto por ahí como que no era, me enseñaron mal esto. Por ejemplo, tristemente hoy en día en la educación uno ve, o en la parte, en la educación, hablándolo de la formación en los colegios, uno ve literal comunismo, o sea, todo lo que le meten a un profesor, comunismo, y así en cada profesión. O sea, uno dice, tristemente, cómo se va dañando todo, pues como ese pensamiento cristiano desde las profesiones, desde, mejor dicho, lo que aprendes desde tu casa. Entonces uno, ¿qué tiene que hacer? Decirle, hombre, Señor, ayúdame y váyame reeducando en este caminar, porque si no, mejor dicho, apague y vámonos como el cuento. Y más cuando vienen ya, hombre, los hijos en el matrimonio. Eso sí que ahí dice uno, Señor, pero mejor dicho, ven a hacer una purificación tremenda en mí, porque verdaderamente lo necesitamos para la santidad. Bueno, Ale, cuéntanos cuál fue ese libro que viniste a conversarnos hoy, a hablarnos hoy, de ese libro que el Señor, mejor dicho, te puso a ti, y me imagino que haría grandes cosas en tu corazón. Bueno, yo creo que este libro no solamente es una maravilla en mi alma para entender muchísimas cosas, y ya uno lo que está casado, incluso siendo soltera, para mí fue como una revelación espiritual gigante, ¿cierto? Y que cuando le he podido compartir con otras personas en algunos retiros, ha sido de verdad un tesoro maravilloso. Se los muestro acá. Se llama ¿Qué le pasó a nuestro amor? Es de un sacerdote jesuita, se llama el padre Horacio Jorge, ¿sí? Y él ha escrito unos tesoros también, junto con el buen amor en el noviazgo, el buen amor en el matrimonio, la casa sobre roca. Entonces ahí les dejamos bibliografía para que se alimenten, pero de manera particular este libro ha sido pionero en mi vida espiritual. ¿Hace cuánto lo leíste, Ale? Yo creo que por ahí, creo que 2017, 2018. Wow. Sí, 2017, 2018, y ya está viejito. Ya ahí se notan que se ha movido bastante. No, y porque yo creo que una de las cosas claves, sobre todo de este libro, que me ayuda a comprender, es a comprenderme como mujer, y también comprender al hombre, comprender la misión del hombre y de la mujer, no solamente en el matrimonio, sino en la vida espiritual, porque muchas veces no conocemos a qué está inclinado el hombre y a qué está inclinado la mujer, y por eso ahora estamos enfrentando divorcios, estamos enfrentando un feminismo radical, ¿cierto? Mal enfocado, ¿cierto? Un feminismo donde la mujer se ha desvirtuado bastante, o en el otro ismo, un machismo. ¿Sí? Y que eso ha afectado muchísimo nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque es que la mujer, entre comillas, se ha liberado, pero en el fondo se ha esclavizado muchísimo más. Entonces podríamos decir que el feminismo lo que menos quiere es a la mujer. Es lo que la destruye totalmente en su esencia y en su naturaleza. Porque digamos que este libro me ha enseñado algo muy potente, y es que la vocación, ¿cierto?, es un llamado, es propio de la naturaleza, que es diferente del rol, que el rol usted lo puede desempeñar en cualquier parte, ¿cierto? Usted está en una obra de teatro y tú te puedes vestir para ser un payaso, o puedes vestirte para ser un monstruo, o puedes vestirte para ser un animal, lo que sea. Pero en cambio, cuando hablamos de vocación, es la esencia, es la naturaleza del hombre. Entonces digamos que esto es lo primero que este libro yo creo que me ha como impactado muchísimo, porque nos muestra específicamente cuáles son como esas tendencias propias de la mujer a nivel espiritual, psicológico, y también del hombre. Entonces, para formar una familia, incluso para comprender también uno como mujer o uno como hombre, uno dice, es que yo puedo caer fácilmente en esto, porque y por falta de conocimiento propio no somos santos. Impresionante, Ale, no, y eso es increíble lo que Alexa nos está compartiendo en este momento, porque es que si no entendemos la esencia de lo que nosotros somos, la esencia del ser, nunca nos vamos a poder realizar en nuestras vidas. Hombre, por ahí no me acuerdo qué autor es el que habla, y bueno, y los filósofos Aristóteles hablaban mucho acerca de esa esencia de las cosas, porque se perdieron, bueno, aquí hablando un poquito así a grandes rasgos, pero los universales y los no sé si en los particulares, pues, pero digamos como en esa parte, porque se ha perdido como que ese centro de, hombre, lo que es cada persona. Por ejemplo, la ideología de género destruye los universales, una cosa impresionante, porque no están mirando la esencia de las cosas, de lo que, hombre, esta silla sirve para sentarnos. O sea, todos conocemos, hombre, no sabemos el significado de la palabra, porque cada uno es de un país diferente, sí, pero el que vea la silla sabe que es para sentarse, no es para otra cosa,
es para eso, para sentarse. Yo con ella no voy a tocar, va a salir de ahí un instrumento ni nada musical, no, ella es para sentarse. Si nosotros no entendemos, no comprendemos la esencia de lo que somos, entonces nunca vamos a poder realizarnos en nuestras vidas, no vamos a poder realizarnos en esa vocación, en ese llamado que Dios nos dio. Entonces esto verdaderamente es muy importante, saber qué es ser mujer, qué es ser hombre, la diferencia entre los dos. ¿Por qué el feminismo destruye totalmente a la mujer? Precisamente por eso, porque no sabemos la esencia de lo que es ser verdaderamente mujer y queremos terminar pareciéndonos a los hombres, siendo que somos totalmente diferentes, somos un complemento, es para complementarnos, no para destruirnos, no para aplastarnos. Pues me parece impresionante lo que nos estás contando, Ale. No, y de hecho, el padre Horacio Jorge hace como una analogía muy interesante entre el hombre y la mujer y se remite a algo que hemos olvidado bastante en todas las ciencias humanas y es el pecado original. ¿Sí? De hecho, el mismo magisterio de la iglesia dice desconocer que Adán y Eva existieron, negar el pecado original, es negar toda nuestra fe, porque entonces Cristo que vino a redimir, ¿sí? Entonces, conocer el pecado original y sobre todo como esas inclinaciones principales del varón y de la mujer nos permite a nosotros no solamente profundizar en ese conocimiento, sino también empezar a sanar, ¿cierto? Como qué actitudes, qué comportamientos, a veces con qué maneras también yo puedo dentro de mi vida espiritual dejar que Dios sane también esa naturaleza herida por el pecado. Y él dice algo muy bonito en relación a Adán y a Eva. Él decía, bueno, la misión de Eva fue más interior. ¿Cuál fue la misión de Eva en el jardín del Edén? Cuidar a Adán, ser compañera, ayuda idónea, que lastimosamente ahora se ve como la competencia. ¿Cierto? Como la competencia, la que tiene el poder, la que está más arriba, la empoderada, que entre comillas se ha retomado mucho del marxismo, esa parte, el empoderamiento, pero también vamos a ver que la misión del hombre es más exterior. Entonces, por eso, el sentido que el hombre más utiliza, ¿cuál es? La vista. ¿Cierto? Incluso a nivel cerebral el hombre es más visual. Entonces un hombre cuando ve a una mujer no dice, ay, tan inteligente, tan buena gente, tan querida. No, el hombre dice, me atrae, está bonita físicamente. Mientras que en la mujer, ¿cuál es el sentido que más utiliza? El oído. Y esto es un principio revelador muy grande, porque es que el padre dice algo muy interesante acá. Dice, ¿por qué se acerca la serpiente a Eva y no a Adán? Muy interesante, él decía, porque claro, el hombre por naturaleza es más impulsivo, es más primario, entonces ¿qué hace? Con un machete la corta y le dice, no me tientes, ¿cierto? Ahí se hubiera acabado todo. Se acaba todo el misterio, pero en cambio con la mujer había algo muy, muy bueno y decía, es que era un interlocutor digno de él, porque la mujer en su psicología, ella todas las cosas le entran más por el oído, por su capacidad interior de escuchar, de ser reflexiva, por la capacidad de acoger. Entonces, claro, él decía, ok, porque al ser un interlocutor más digno de él, por eso le llega al corazón a través del oído y por eso, digamos que Eva es la que lleva a Adán a comer del fruto prohibido. Y eso es muy revelador, ¿sí? Y dice también otras cosas muy fuertes que a mí me impactaron demasiado. Decía, ok, si Eva es una ayuda idónea para Adán, podríamos decir que Eva es para Adán y no Adán para Eva. O sea, eso es fuerte, porque uno diga, ¿cómo así que Adán no es para Eva? ¿Cierto? Y que de alguna forma es una liberación de nuestro entendimiento para desaprender todo lo que el feminismo nos ha dado. No, entonces el padre dice, mujer, tranquila, que antes lo más noble está al servicio de lo más débil. O sea, la mujer que es lo más noble está al servicio de lo más débil, auxiliando al hombre en su misión de ser cabeza del hogar. No es porque sea inferior y que el hombre sea lo peor, no, porque es que Dios te dio la misión de cuidar el corazón de tu esposo. Dios te dio la misión de cuidar el corazón del hombre, aplica para solteras y casadas, porque muchas veces no comprendemos esta misión tan grande y la mujer empieza a externalizar todo y a enfocarse en lo que no es, y deja de cumplir realmente la misión que Dios le encomendó. Y por eso el padre decía, bueno, por eso la mujer tiende más hacia el polo espiritual y el hombre tiende más hacia el polo animal. Entonces, por ejemplo, en el polo animal podríamos decir, dice el hombre es o perro o cerdo. Que suena como hasta despectivo, uno dice, ¿cómo así, padre? Trátalos bien, ¿cierto? ¿Y qué significa esto? El perro, uno sabe que es un animal que es supremamente fiel, ¿cierto? Está siempre con su amo para todas partes, pero puede llegar a ser cerdo, que en la Biblia es un animal representativo de la impureza, ¿cierto? Puede revolcarse en el lodo, en el fango, en todo lo que sea. Mientras que la mujer, que esto es muy fuerte, dice, puede ser o ángel o demonio. Y esto
me parece demasiado profundo porque realmente la mujer tiene una misión espiritual muy grande. Sin embargo, aquí quiero decirles algo que el padre dice que me parece también muy teso para los que están en otros países, es muy, demasiado revelador, y es que el padre dice, ok, nosotros diríamos que Eva nació de la costilla de Adán, ¿cierto? Es decir, de una materia que ya tenía espíritu. Por eso la mujer tiende a ser más espiritual, pero no es así. Por naturaleza, el hombre debería ser más espiritual que la mujer, porque primero Adán fue creado y segundo, Adán primero tuvo un vínculo con Dios antes que con Eva. O sea que por naturaleza el hombre tiende a ser más un ser religioso que social. Incluso en la Biblia lo vemos. ¿Quiénes eran los que daban la fe? Los patriarcas. Abraham, Moisés, Zacarías, Isaac, todos estos personajes bíblicos varones nos muestran de que el hombre es el que da la espiritualidad, no la mujer. Y uno lo ve en las mamás ahora, por ejemplo, el feminismo que ha generado tanto madre solterismo, tantas heridas afectivas en la mujer. Y uno dice, la mamá no es lo mismo el efecto psíquico que tiene que el papá se ponga de rodillas a que la mamá se ponga de rodillas. Eso es algo impresionante para el hijo. El hijo dice, Dios mío, ¿hay alguien más grande que mi papá? Y eso ya hace que el hijo se una a Dios. Y porque al mismo tiempo, cuando la mujer no deja al hombre ser cabeza, la gracia se empieza a tergiversar y a desordenar en la familia. Porque cuando la mujer obedece al hombre, entendiéndolo desde una concepción también de reinar es servir, que Juan Pablo II lo decía algo hermosísimo, es que la mujer no ha entendido que servir es reinar. Entonces la mujer es más reina mientras más se da, mientras más se dona, no es porque sea esclava. Entonces mientras la mujer le obedece a su marido y le ayuda a iluminar su conciencia dentro del hogar, el hombre más fácil asume. En cambio al contrario, estamos viendo en que la mujer es la que lleva el volante del carro, el hombre se relajó y los hijos perdidos no saben ni a quién obedecer. Entonces, por eso vemos que ahora tantos matrimonios están destruidos porque la mujer no ha cumplido su esencia. Y al mismo tiempo vemos también cómo la mujer se ha perdido incluso en los temas ocultistas. O sea, la brujería, mujeres metidas ahí en ese mundo por odios, por envidias, por resentimientos. Y digamos que el hombre en gran medida también está ahí en ese mundo, pero la mujer sí tiene una inclinación muy fuerte por Eva, porque Eva quiso ser Dios. O sea, Eva exageró tanto el deseo de conocer lo que Dios les estaba revelando que se pasó. ¿Y cómo se pasó? Entonces también la relación con Adán. Ay, esta mujer que me diste ya no es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Ya ese vínculo entre ella y Adán se empezó también a romper. Entonces ahí vemos cómo el auxilio de la gracia, incluso para el sacramento del matrimonio, por eso vemos que el matrimonio es un sacramento de sanación. Y el padre aquí lo dice. Sacramento de sanación, porque la mujer le ayuda al hombre a sanar esas heridas del pecado original y el hombre le ayuda a ella a sanar las heridas del pecado original. ¿Cuál sería ante la misión, Adri, tú que estás casada y yo que estoy casada? Que el hombre le ayude a la mujer en ese deseo desordenado de ser amada, porque entonces como la mujer tiene esa misión más interior, tiende a ser más celosa, posesiva, dominadora, territorial, lo mío es mío y nadie se mete con eso. Y casi que uno dice, Dios mío, o sea, qué peligro puede ser la mujer, ¿cierto? Pero mientras el hombre le ayuda a ella le ayuda a él también a que se enfoque más en su alma que en su cuerpo. Wow, qué hermosura, ¿no? Impresionante todo lo que nos dices, Alexa. Y mientras que hablabas, empezaba a recordar un montón de cosas porque es muy lindo, pero la verdad, muchachos, la formación que uno recibe como misionero, pues obviamente que faltará mucho, pero uno lo ve que es muy íntegra, ¿cierto? Muy integral, como que uno dice, wow, pensaba mucho en la importancia de que, o sea, no podemos olvidar el pecado original. Si nosotros no predicamos, no hablamos, no nos formamos, no leemos acerca del pecado original, todo lo demás no tiene sentido, porque era como tú decías en un principio, o sea, entonces la redención no hubiera sido necesaria. ¿Para qué? Y por eso hoy en día, tristemente, uno se escucha poco en las homilías que habla del pecado original, que, hombre, los colegios ya ni se creen el pecado original. Yo por ahí escuchaba, hay un sacerdote que se llama Eduardo Pavanetti, él tiene un libro que se llama La Madre Educadora,
Y en este libro dice, bueno, hay muchos tipos de educación, pero si ninguno de estos habla la raíz del pecado original, no sirven para nada. O sea, literal, tiene que hablar primero del pecado original, porque si no, entonces no vamos a comprender pues todo esto de lo que tú nos has venido hablando, ¿cierto? Y también se lo leí al padre Horacio Jorge, me parecía impresionante lo que estabas contando, porque él en una parte, no es en un libro, es como en un blog que él tiene. El buen amor. Creo que sí, creo que se llama así. En este blog él tiene como un artículo donde dice, bueno, ¿quién le sirve a quién? Empieza a hablar del servicio, ¿cierto? Dice, ¿quién le sirve a quién? ¿El hombre a la mujer o la mujer al hombre? Ah, bueno, es que como tú decías ahorita, es que ahí dice en el Génesis, es ayuda idónea, ¿cierto? Es una ayuda idónea. La mujer llegó a ser ayuda idónea, pero es porque es menos que el hombre. Decía, no, lo vamos a poner en este ejemplo, empieza a explicar él, pues en mis palabras, ¿cierto? A ver, ¿los ángeles le sirven a los hombres o los hombres a los ángeles? Los ángeles a los hombres. ¿Pero quiénes son de mayor naturaleza? A los ángeles. Dice, sí, impresionante, pero son los ángeles los que sirven, no al revés. Entonces, ¿por qué la mujer se tiene que creer menos que el hombre? Lo que Dios nos está diciendo desde un comienzo es, a mayor naturaleza, pues mayor servicio. Lo que tú decías ahorita, mira que cuando empezabas a decir, Ale, acerca de, no quiero decir con esto que nosotros somos más que los hombres, no, sino exacto, es en el sentido espiritual, de que nosotros todo lo vemos más interior, pero también Dios le dio fue la gracia al hombre de ser la cabeza del hogar, de tener la autoridad, y cuando la mamá dice en la casa, vamos a rezar el rosario, casi nadie presta atención, pero papá solo coge la camándula, inmediatamente los hijos están ahí detrás del papá, porque es que papá es papá. Dios le dio esa gracia al hombre, o sea, definitivamente es una cosa impresionante. La mamá puede que sea la custodia de la fe, de la piedad en la casa, pero el papá es el que tiene la herencia, o sea, el papá es el que la da, porque Dios ya se la infundió al hombre, ¿cierto? Entonces, a mí me parecía eso muy impresionante, porque cuando estabas diciendo acerca del servicio de la mujer, que servir es reinar, que lo dice San Juan Pablo II, pensaba en Jesús. ¿Quién es el que más el que vino a servirnos a la tierra, el que vino a mostrarse que siendo todo un Dios se entregó por amor a nosotros, que le lavó los pies a los apóstoles, y lo que le responde a Pedro, si tú no te los dejas lavar, nada tienes que ver conmigo? Entonces uno dice ahí, hombre, es que el mismo Jesús le está enseñando a la mujer a cómo ser mujer, a que es que quieres reinar, para reinar hay que servir. Entonces me impactaba mucho eso que decías, Ale, impresionante todo lo que nos has compartido de este libro, súper importante, muchachos, ya saben, lo tenemos que leer. Sí, súper invitadísimos. Y de hecho, mira que aquí hay algo muy clave con lo que decías de la importancia del papá, y que creo que obviamente en todo este camino espiritual uno se da cuenta de que cada vez más estamos heridos en la parte paterna, ¿sí? Pero yo me atrevería a decir que las responsables de esto somos las mujeres. Porque hay mujeres que te dicen, vea, yo prefiero de todo corazón darle mis hijos al Estado que al propio hombre. Y se ha generado una desconfianza entre el hombre y la mujer tan fuerte por una herida del pecado original mal encauzada y no redimida y entregada al Señor, que por eso la mujer ahora incluso puede estar enamorada de un hombre y por su soberbia dice, mejor lo amo pero no me meto, que sufra. Y la mujer se ha vuelto tan dura en su corazón que por eso su capacidad de no perdonar, su capacidad de ser indulgente que Dios le ha dado, también como lo vemos con la Verónica, con María Magdalena, tantas mujeres que aparecen en la Biblia como testimonios de santidad. No, la mujer ha hecho una coraza y una barrera tan grande en su corazón que al no abrirse a la gracia, entonces hace que el hombre literalmente se sienta aplastado, se sienta menos y no se sienta importante. Entonces el hombre, ¿qué ha hecho? No asume, la mujer asume en su hogar, y ya entonces ¿qué pasa? Los hijos empiezan a tener las siguientes heridas. Uno sabe que el papá es supremamente importante en el desarrollo de la voluntad. Entonces, en el desarrollo de la voluntad, los buenos hábitos, por ejemplo, la lectura, está encomendado al padre. Wow. Sí, la voluntad. Y muchas veces uno dice, uno, ¿por qué está débil en la voluntad? Porque mi papá no estuvo ahí para tener esa capacidad. Por ejemplo, el papá, en que nos ayuda bastante, la capacidad de sufrir. La mujer por naturaleza es más, tú que eres mamá, ay, mi niña se aporrió, qué pesada. En cambio el papá, vamos mi amor, vamos, yo no es que le diga no llore, pues que la niña no llora, no es que el papá diga eso, porque él también tiene sensibilidad, pero el papá sí está más dotado a nivel espiritual y psicológico para ayudarle a su hijo a que se enfrente al sufrimiento, a que confíe en sí mismo. Además, el papá es clave
en ese desarrollo de la madurez afectiva y sexual de los hijos. Entonces uno ve que el papá no está presente en la educación y ahora en los matrimonios, por ejemplo, y uno dice, claro, esta niña es súper promiscua, de hombre en hombre, lo mismo los varones, y por eso esa falta de vigilancia y de enseñarle de que es valiosa, de que es un tesoro, de que es la perla preciosa de Dios, como le dice la canción de John Carlos, la perla preciosa. Claro, la mujer no se ve en ella, y por eso el padre dice algo muy impresionante: el hombre es el oído para la mujer, y la mujer necesita ser escuchada. Así que esposos, escuchen a sus esposas, porque la mujer es una fuente, ella quiere estar sacando agua y saque información. Entonces, claro, si nosotros sabemos que la mujer tiene esa tendencia a estarse expresando, nosotros no nos podemos quedar hablando 10 horas aquí. Pero probablemente los hombres que nos estén viendo, ay, tan interesante, me vi ahorita, ahora vuelvo y retomo, me voy a tomar un cafecito, ¿cierto? Entonces también en el matrimonio es muy bueno conocer esas diferencias y que el hombre también tenga paciencia y aprenda a escuchar a su esposa. Porque si no, ¿qué pasa? Dice el padre, el hombre es un espejo para la mujer donde ella necesita mirarse. Eso me parece sumamente precioso, porque si la mujer no se mira ahí, ella no se comprende, se siente como perdida, como que, Dios mío, pero ojo, es ahí la importancia de que ese espejo sea limpio y transparente, porque si la mujer se mete en un vínculo que no es, siempre va a estar mendigando amor, siempre va a estar saltando de uno en uno, y ahí que el padre por eso decía, el deseo de la mujer de ser amada es tan insaciable que por eso se sacia en Jesús. Porque un hombre nunca nos va a dar la talla. Entonces, mujer, tú dices, no, Alexa, pero es que mi esposo es muy desordenado, yo no sé si es que era el hombre que Dios quería para mí. Uno a veces hasta puede confundirse, porque la mujer tiene esa exigencia espiritual por su naturaleza, pero no, ese quizás es el hombre que Dios también te permitió que tú eligieras, ¿cierto? Pero también es cierto de que esas insatisfacciones que tú tienes en tu corazón, esa necesidad y ese vacío profundo tiene un nombre, y es Jesús de Nazaret, y lo encontraron las místicas de la iglesia, ¿sí? Porque un hombre humano nunca va a saciar realmente ese deseo infinito de ser amada que hay en tu corazón, y por eso la samaritana. A mí me encanta ese pasaje, lo amo profundamente, Juan 4. Entonces uno dice, claro, la mujer encuentra en Jesús esa respuesta a sus inquietudes más profundas, a sus dramas interiores, porque la mujer sufre más a nivel interior, la mujer quiere tener todos sus amores ordenados, mientras que el hombre tiene otra tendencia, y por eso la mujer le ayuda a decir, bueno, mi amor, tranquila, preocúpese por esto, que yo estoy acá con esto, no te preocupes. Entonces por eso las mujeres incluso sufren bastante, hasta se enferman por eso, porque no saben ordenar su amor, y por eso el Señor le da el auxilio del hombre para que el hombre en su practicidad mental le diga, tranquila, todo está bien, no pasa nada. Y ahora la mujer, ¿cómo así que no pasa nada? Que eso, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿cierto? Pero uno dice, claro, el hombre le dio esa naturaleza de ser más práctico, de ir más a lo general, para que la mujer ya en su particularidad embellezca el edificio y el hombre lo construye, ¿sí? Y es ahí que nosotros siempre tengamos esa capacidad de reconciliarnos con lo que es el hombre y la mujer, porque eso es lo más lindo, que seamos lo que Dios siempre ha querido desde el principio. Qué hermosura, Alexa, y eso es muy lindo porque mira que tú ahorita decías que el sacramento del matrimonio es un sacramento sanador, y cuando resulta que Antonio Rollo Marín, en el libro de Teología Moral para Seglares, él cuando empieza a explicar, a hablar acerca del sacramento del matrimonio, dice, es como que cuando uno se casa, Dios da como un botiquín, uno diferente a la mujer, uno diferente al hombre, y uno para los dos, ¿cierto? Y en ese botiquín son las gracias obviamente que uno recibe en el matrimonio, pero que se hacen efectivas a través de la oración. Y una de esas gracias, a mí me pareció esto increíble cuando yo lo leí, y desde ahí yo le dije a mi esposo, vamos a pedir, mejor dicho, con toda de rodillas, y mi esposo, de una, hágale. Eso fue muy lindo, porque de verdad que uno a veces cuando se casa, puede ser que uno no tenga esas gracias, esos dones, ¿cierto? No se lo hayan formado uno en el hogar. En la mujer Dios infunde la gracia de ordenar toda la casa, de saber, es que esta florecita va en este punto. Entonces lo que tú decías, los detalles pequeños, la mujer es capaz de ver lo más mínimo, el hombre no, el hombre
súper práctico, venga a ver, esto es por acá el camino. Todo bien. Eso, todo bien, uno se levanta. Eso es a mí me parece súper charrísimo porque yo me levanto despeinada de la cama y mi esposo dice, ¿cómo estás de linda? Y yo digo, Dios mío, yo no me veo así. Y por ejemplo, ahorita en el embarazo, te ves hermosa. Y yo, Dios mío, Señor, yo no me veo así, yo no me veo, pues obviamente uno se ve hermosa en el sentido de que es que uno está en embarazo, pero obviamente el cuerpo de la mujer cambia muchísimo. Y uno pues tiene todos esos detalles, me sale esta manchita, me sale esto por aquí, no puede ser, pero es algo muy hermoso. En cambio, Dios le da el don al esposo, ¿cierto?, de sostener y proveer su hogar económicamente. Y uno dice, wow, ¿por qué hay matrimonios hoy en día? Obviamente hay situaciones económicas muy difíciles. Yo con esto no estoy satanizando a una mujer que trabaje porque eso no está mal, siempre y cuando cumpla su primera misión, que es el hogar, estar en el hogar. Ella ser, como decía Alexa en un principio, ser como que, hombre, Dios la llamó a ella como a custodiar, a cuidar, a ser maestra de amistad. A ser maestra de amistad, esa es la palabra. Es que la mamá, la esposa en el hogar no es la mamá del esposo, es la maestra de amistad, la maestra del hogar. Entonces, si la maestra no está, ¿cómo va a estar ese hogar? Patas arriba, perdón la palabra, pero así, no hay otra palabra para esto, ¿cierto? Entonces, la mujer como que le da como que ese orden también dentro del hogar. Mira la Virgen en las bodas de Caná. Exactamente, si ella no hubiera estado ahí, no, mejor dicho. Y es increíble porque hablando de eso que tú estás diciendo, Ale, me parece muy lindo porque hay un sacerdote, no sé si el padre Fray Nelson creo que dice que es que ella fue la señal. O sea, es como que cuando la Virgen le dijo al Señor, a ver, hijo, se les acabó el vino. Entonces él dijo, sí, pero es que mi padre no me ha dicho nada todavía, yo aquí todavía no, es que yo soy la señal, hijo, yo soy la señal para que tú empieces este camino, ¿cierto? Esta vida pública. Entonces es muy lindo porque verdaderamente nosotras sí podemos ser esa ayuda idónea del hombre, pero cuando la mujer no se despega del corazón de Dios. Y aquí quiero tocar un tema súper importante que está tocando Alexa. Cuando uno se casa, más adelantico, cuando el Señor le da la gracia de ser mamá, puede ser que pase antes, la mujer se empieza a desligar mucho de la oración, porque las ocupaciones del hogar, del trabajo, se llena un montón de cosas, pero se le olvidó lo más importante. Y entonces ahora... su primer esposo. Su primer esposo, sí. Y nada la va a llenar. Mira que tú decías, es que nada la va a llenar. ¿Por qué uno le ve un montón de defectos al esposo? Porque dejó de mirar a su primer esposo. Porque empezó a ver que la vocación del matrimonio era horrible, tediosa, cansona, yo no sé cómo educar a mis hijos, que es que a ver, es la de, y anhelarlo de la vida de la otra, porque esta sí tiene este esposo así, o sus hijos tan calmaditos, en cambio los míos son tremendos. Hombre, mamá, si Dios te dio esa familia es porque te va a dar todas las gracias, pero no te puedes despegar del corazón de Dios. Entonces yo creo que esto que tú nos estás hablando, Ale, lo más importante que yo veo acá, es que una esposa, una mamá, yo lo pongo en mi caso, digo, Dios mío, uno no se puede despegar del corazón de Dios, porque si uno se despega como mamá, como esposa, del corazón de Dios, uno perdió su horizonte en el matrimonio, perdió su horizonte en la vocación que Dios lo ha llamado a uno, no le encuentra uno sentido a ser mamá, por más de que en un inicio uno diga, yo anhelo ser madre, si tú lo anhelabas en tu corazón, porque estabas ahí unidita con el Señor, porque el Señor para eso te creó, te formó, ahora no le encuentras sentido, sientes pereza, tedio, desgano en tu vocación. ¿Por qué? Porque te has separado de ese primer amor, de ese esposo que es el que te va a guiar y te va a decir cómo debes educar a tus hijos, debes ser esa maestra del hogar, ¿cierto? Totalmente, Adri. Hay algo que, con lo que decías del matrimonio, como sacramento de sanación, el padre puntualiza en algo y dice que la mujer y el hombre están llamados a ser ministros de gracia. Entonces también es aprender a advertir en el hogar, bueno, mi esposo de pronto está más bajito en la oración, mi esposo de pronto no está tan animado para las cosas de Dios. O también pasa que el esposo, digamos que es líder y que de pronto tiene un apostolado, por ejemplo las que están en la casa, si es catequista, no sé, cuando la mujer se vuelve muy posesiva no lo deja volar. Porque ¿qué pasa? Cuando el hombre tiene su proceso de conversión, el hombre es mucho más radical en ese sentido. Entonces la mujer dice, usted verá, o se va para allá o se queda acá conmigo, escoja una de las dos. Y nos volvemos súper dominadoras cuando sabemos que la mejor garantía para una mujer es un hombre de Dios. Y no dejamos que él también se deje amar por el Señor, que ejerza también esa misión apostólica que Dios le está dando incluso para cuidar la familia. Entonces, no dejemos de orar por nuestras parejas, por nuestros noviazgos, por los hombres que están a nuestro lado, ¿cierto? Porque el ser ministros de gracia es cuidar también esa vida de Dios en sus almas. Y que ahora tristemente eso se ha perdido, porque al mismo tiempo esa gracia va a descender a los hijos.
Así es, justo ahorita, antes de que llegara Sale, estábamos hablando acerca de eso. Decía una religiosa, explicaba que desde cuándo comienza la educación en la fe con los hijos. Y ella decía, desde el vientre, porque como oren sus padres, el niño va a sentir en el vientre esa motivación, ese ideal. Entonces, por allá creo que son uno de los corominas, creo que dice algo así como que estás rezando el rosario y estás en embarazo, entonces desde ya le vas a decir a tu niño, hoy vamos a hacer, mi amor, en este momento, lo más importante para papá y para mamá, porque es que tú desde el vientre tienes que empezar esa educación en la fe, no es cuando nacen, no es cuando los niños tienen 3, 4 años, y hoy en día que dicen, no, el bautismo, dejémoslo que crezca, porque es que para que él decida, hombre, no, es que los papás son los que le dan esa fe a sus hijos, y lo que tú decías ahorita, primeramente el papá, el padre Gustavo Jamuz dice algo muy tremendo, y a mí esto me parece impresionante con lo que dice Alexa. El papá es el que imprime carácter en sus hijos, o sea que hace de una mujer fuerte, de un carácter fuerte, no es que sea una mujer enojada, no, un carácter fuerte es un carácter bien formado, de un hombre bien formado, que tiene sus principios y son inamovibles, porque es que cuántas veces no vendemos nuestros principios porque nos vamos detrás de algo por un plato de lentejas. No nos conviene, exactamente, de un plato de lentejas. Sí, Adri, no, y mira que justamente si uno se pone a mirar ahora el eclipse y la pérdida del hombre, por eso ahora hay tantas heridas con Dios Padre, ¿cierto? Y que yo creo que es una invitación muy grande también como a restaurar, a sanar y a reconciliarnos mucho con nuestros padres, ¿cierto? Quizás no fue el hombre más perfecto, entiendo, Alexa, pero mira, dejó a mi mamá, le pegaba, nos abandonó, tantas cosas. Y yo entiendo tu herida, pero también la invitación hoy es a que en tu ser mujer, si tienes porque la mujer también psíquicamente cuando recuerda revive, entonces también le cuesta un poco más perdonar, también dependiendo mucho de su temperamento. El hombre quizás es más práctico en ese sentido, pero también siente su herida, ¿cierto? Pero uno sí se da cuenta que ahora más el tema de la drogadicción, incluso las conductas delictivas en la cárcel, usted se pone en la vida de las personas que están en la cárcel y muchos de ellos no han tenido papá, porque no ha estado esa autoridad moral en su casa para mostrarle los límites, las normas y los principios que deben regir su vida para ser un buen ciudadano, para ser santo. Entonces, es ahí que nosotros aprendamos también a pedirle al Señor la gracia de poder perdonar a nuestros padres, de amar también a ese papá que está a nuestro lado, de valorarlo, y que si quizás no ha sido el que te ha impreso, como se dice, pues te ha regalado todas estas cosas que estamos hablando, que también pidamos por él, para que el Señor le dé la gracia de poder hacer hasta donde pueda, porque también obviamente ha sido una persona herida, ¿cierto? También ha tenido una historia, el ambiente en el que estuvo no fue el mejor, tampoco también tu papá pudo haber tenido una crianza terrible, y eso fue lo que ahora genera en tu vida. Pero entonces también aprender a excusar desde su herida sin justificar obviamente lo que hace, eso también yo creo que nos ayuda mucho a nuestras familias para no repetir lo mismo, y que un hombre y una mujer que si están llamados al matrimonio y Dios los llama también incluso a desarrollar eso, pues es que también nos damos cuenta que no es el único límite, porque la mujer también en la vida consagrada tiene una maternidad espiritual, tiene muchos hijos, y lo mismo el hombre en el sacerdocio. Entonces por eso decía San Pablo, la mujer se santificará en la maternidad, en ejercer esa naturaleza para la cual ha sido creada. Y eso es muy lindo lo que tú dices, Alexa, porque nuestra primera relación y la que debemos restaurar, diría yo, es con el Padre Celestial, con nuestro Padre de los cielos, ¿cierto? O sea, esa es la relación más importante que el ser humano, que el hombre puede llegar a tener, ¿cierto? Esa relación con el Padre, porque al fin y al cabo Él fue el que nos creó, estamos en sus pensamientos, si Él no nos pensara en este momento no estaríamos acá, entonces Él fue el que nos creó, Él fue el que nos infundió esa esencia de lo que nosotros somos, Él es nuestro dueño prácticamente, por decirlo así, ¿cierto? Y algo muy lindo de lo que tú dices, por ejemplo, ¿por qué restaurarla? Porque muchos no crecieron con un papá o un papá ausente, ¿cierto? Presente pero ausente al mismo tiempo, no estaba en su casa nunca por el trabajo. Yo recordaba mucho ahorita un sacerdote que decía, es que anteriormente había muchos papás trabajalcohólicos, solamente era trabajo, y se olvidaban de sus hijos en el hogar, de su esposa en el hogar, ¿cierto? Y hombre, y si no está la esposa, si no está el esposo ahí, pues la esposa ¿dónde se va a ver? ¿En qué espejo se va a ver? Como tú decías ahorita. Y los hijos, no, hombre, no está mi papá, pero nosotros no estamos determinados, nosotros estamos condicionados más
más no determinados. Y ahí es donde entra la importancia de la sanación interior, entra la importancia de la liberación en cada uno de nosotros. Hombre, muchos tal vez no tuvimos un papá, hombre, pero eso no quiere decir que Dios no te estaba amando ya. Es que esto es muy lindo porque los que se casan, ¿cierto? Por decirlo así, el cónyuge está recibiendo el amor de Dios a través tuyo y tú estás recibiendo el amor de Dios a través de ese cónyuge. Los hijos están recibiendo el amor de Dios a través de sus padres. Los padres reciben el amor de Dios a través de sus hijos. Pero cuando tú no tienes hijos, cuando tú eres religiosa, cuando tú eres sacerdote, cuando tú tal vez no tuviste un papá o una mamá, Dios no te está dejando de amar. Antes el amor es más fuerte porque es un amor directo. Él dice, yo no quiero obstáculos, yo quiero amarte directamente. No necesitas un papá, es que yo soy tu papá. Y eso es lo más hermoso de todo, porque uno no debería sentirse huérfano, uno no debería sentirse solo. Al contrario, debería ser un vaso que más rebose de esa agua, que más rebose de ese amor. Porque los demás son como un intermediario que Dios ha puesto para dejarnos amar por Él. Pero en estos casos, cuando tú no has tenido papá, cuando no has tenido mamá, cuando te has sentido abandonado, cuando no tienes tal vez la oportunidad de tener hijos, aunque estés casado, o no has sido llamado al matrimonio, es Dios mismo que te está amando directamente. Entonces, cuando se entiende esto de esta manera, yo creo que todo corazón queda sanado. ¿Por qué? Porque entendemos que nuestro Padre nos quiere amar directamente, sin ningún intermediario. Ahora, eso no quiere decir tampoco yéndonos al otro extremo, no, ¿cómo así? Es que Dios sí quiere poner intermediarios en mi vida. No, hermoso, pero lo importante es comprender, ¿cierto? Y entender que siempre, desde cualquier ámbito de nuestra vida, el estado de vida que tengamos o lo que no haya llegado todavía a nuestra vida, Dios siempre nos va a estar amando. Y si un corazón comprende que Dios siempre lo está amando, primero, nunca se va a sentir solo. Y segundo, no va a estar, ¿cierto?, buscando en otros amores lo que no va a encontrar, porque obviamente su corazón no se va a sentir saciado. Y yo creo que ahí podríamos decir lo que el Señor le decía a la samaritana: quien beba esta agua no volverá a tener sed. No volverá a tener sed. Sí, porque es agua que salta hasta la vida eterna y Él es el mismo el que se da. De hecho, ahí la importancia de que nosotras, las mujeres, también construyamos una relación con Jesús como esposo. ¿Y cómo es posible eso, Alexandra? ¿Cierto? Que una vez es como que le cuesta entender un poco eso porque de pronto ha tenido una visión muy desfigurada o también una vida espiritual de pronto donde no me he sentido tan amada. Pero es ahí donde el Señor viene y nos dice, es que yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, y soy quien ha conquistado tu corazón. Y obviamente, ¿cómo lo podemos alimentar? Con los sacramentos, con la vida de oración, con la lectura espiritual, mirar cómo Jesús trataba a las mujeres del Evangelio, o sea, uno queda derretido. O sea, uno dice, Dios mío, o sea, es que este hombre es espectacular, el amor de mi vida, ¿sí? Y ya desde Jesús uno puede literalmente ya reconocer cómo es la persona que Dios quiere para ti, por ejemplo, ¿cierto? Pero estar enfocada principalmente en Él. Porque ahora uno escucha a las niñas de chiquitas, ay, tan rico casarme, mami, yo me quiero casar como tú, ¿cierto? Entonces, desde chiquitos, bueno, mi amor, Jesús realmente es el primer esposo y en Él es donde se ordenan todos los amores. Porque si no, vamos a estar toda la vida bebiendo en fuentes que no son. Y de ahí que la mujer después herida, que dice el padre algo muy fuerte, dice que en la mujer, que es la fuente de la vida, se envenenó. Y lo vemos que ahora eso pasa mucho, o sea, la mujer aborta, ¿sí? La mujer atenta contra ese don de ser madre que nadie más lo tiene, o sea, ni el hombre. O sea, la mujer puede ser madre, o sea, puede alojar vida dentro de ella, eso es un misterio impresionante. Entonces, qué importante que en el que es la vida, también demos vida a los demás desde ese don del servicio, de acoger. ¿Ustedes se imaginan las mujeres del Evangelio, por ejemplo, la Verónica que jugó el rostro de Jesús en la pasión? O sea, eso es un pasaje precioso. Y yo creo que nosotras realmente, las mujeres, tenemos una misión muy grande de ser consuelo para las almas, de ser consuelo, de aprender a escuchar, de aprender también a callar. Porque como las mujeres hablamos tanto, también pecamos bastante con la lengua. Entonces estamos llamadas a cultivar esa virtud de la prudencia, tener esa capacidad de discernir qué necesita mi esposo, qué necesitan mis hijos, qué necesita mi hogar, mi noviazgo, incluso en mis vínculos interpersonales estoy en una comunidad. Y que eso que puede ser una gran herida, hasta un gran pecado de la murmuración, que también sea motivo de bendición para que con nuestra lengua alabemos y proclamemos las misericordias del Señor. Y es muy lindo, Alexa, lo que tú dices, porque eso no se logra si no se tiene una vida interior. O sea, si no hay vida interior,
siempre vamos a estar, mejor dicho, cayendo en la murmuración, en la imprudencia, pues, mejor dicho. Entonces, no, y súper invitación. Miren, que empezamos hablando de un tema y terminamos en muchos más. Por allá en otros muchos más, ¿cierto? No, Ale, no sé si tengas algo último por contarnos acerca de este libro, algo más que nos quieras decir para terminar. Bueno, el padre, aquí para finalizar, y que es por eso la invitación a que se lo lean, no les vamos a dar todo para que queden antojaditos. Sí, porque si seguimos hablando, hablamos 7 horas. Exacto. Él dice que los pecados capitales se manifiestan de manera diferente en el hombre y en la mujer. Y eso también es muy importante conocerlo en una relación con tanto con la parte femenina como con la masculina. Por ejemplo, la ira. El hombre es más impulsivo, el hombre es más primario, el hombre es ¿cómo fue? ¿Cierto? O sea, así con puños, golpes, lo que sea. Mientras que la mujer es más sutil, porque la mujer es fría, calculadora, la mujer la piensa muy bien para vengarse y por eso podemos hacer tanto daño. Por eso la mujer tiene que cuidar tanto de su corazón, porque o puede ser muy buena, santa, o puede ser una bruja. O sea, literalmente. Puedes dañar el corazón de tus hijos y de tu familia. O sea, en una sola palabra puedes dañarle la fama a alguien. Entonces, por eso es ahí que nuestra ira y que también esas virtudes que el Señor nos invita a cultivar como mujeres sean también el sostén de la humanidad, porque es que la mujer es antídoto. La mujer es esa cura también para todo lo que el Señor ahora necesita ser restaurado en la humanidad, y ahí la Virgen. Y yo creo que esto es una también invitación final para nosotros, que miremos a María como modelo de feminidad y a San José como modelo de masculinidad. El silencio laborioso, la vida interior de San José para cuidar a su familia, el trabajo, porque ahora vemos hombres poco comprometidos, perezosos, relajados en su casa, que no asumen también esa misión tan grande de cuidar a su familia, de custodiarla, de proveer, ¿cierto?, de ser cabezas, y que San José asumió. O sea, incluso miren, por ejemplo, en los sueños, o sea, le dio mucho susto, ¿cierto? Como que, ay, Dios mío, van a apedrear, me va a pasar algo, van a apedrear a la Virgen, mejor me quedo en silencio, pero a pesar de eso confía en el Señor y cuida a Jesús y a María. Lo mismo la Virgen, en su silencio interior, en su vida de oración, pero en su profundo amor hacia Dios, pudo ser la mujer, o sea, ella es la mujer. Entonces, mujer, si tú quieres encontrar un modelo perfecto para ejercer santamente tu feminidad, he ahí a María. Y hombre, si tú quieres realmente ser un hombre de Dios, custodio de la familia, de la iglesia y de la sociedad, he ahí a San José. Amén. No, qué belleza, de verdad que aquí nos hubiéramos podido quedar más tiempo hablando, porque esos temas pues son muy interesantes y muy importantes para nuestro proceso de conversión, para nuestro crecimiento, para nuestra formación, para absolutamente todo, y en especial para poder tener solidez en un hogar, en nuestra vocación, en el estado de vida al que el Señor nos ha llamado. No, vale, Dios te pague por haber venido. No, otra vez súper invitada cuando quieras volver. Claro que sí, a ustedes Dios les pague por la invitación y espero que queden súper antojados. Recuerden el libro ¿Qué le pasó a nuestro amor? Padre Horacio Jorge. Y ya saben que él también tiene elbuenamor.blogspot.com en la página de él. Tiene libros maravillosos para los matrimonios, para los solteros, para todos. Ah, y hay uno que me encanta también de él que no lo mencioné. Para las mujeres, me quiero casar, tomo 1 y tomo 2. Para que Cristo sea tu esposo, súper invitadas para que se lo lean. Preguntar, Ale, dinos el nombre del libro. Me quiero casar, imagínense ese nombre. Ay, mejor dicho, espectacular para enamorarnos más de Jesús. No es solo sino para todas, solteras, casadas, para que Jesús sea nuestro esposo. Amén. Bueno, muchachos, ya saben, los que vieron este programa, compártanlo. Miren que este es un tema muy interesante y que a todos nos puede ayudar, a todos nos va a servir. Desde aquí hablamos de todo un poco, ¿cierto? Desde la esencia del hombre y la mujer, el pecado original, la importancia que esto tiene en cada una de nuestras vocaciones. Hombre, nosotros no sabemos, ustedes sí lo pueden saber en este momento. Tal vez en este momento, hombre, ¿quién necesita una orientación en su vocación? Este libro les puede ayudar, este libro nos puede servir muchísimo. Como decía Alex ahorita, no solamente para nuestra
nuestra vocación, es que para la educación a los hijos, para ser maestros, para los psicólogos, para todo tipo de profesión, ¿cierto? En todo lo que el Señor te haya puesto en este momento, los encargados de una misión, los directores locales, o sea, este libro es un tesoro grandísimo de este padre, y no solamente este libro, sino todos los libros de él son impresionantes, de verdad que es una locura, porque él habla mucho acerca de estos temas que hoy en día necesitamos tanto y que tristemente ya la humanidad no conoce. O sea, uno habla del pecado original, la gente queda como que, no sé, yo no entiendo qué es eso, porque ya no se hablan de estos temas tan importantes. Entonces los queremos mucho, compartan este programa, si les quedó algo en el corazón, compártanos en los comentarios qué les gustó, dónde lo pueden conseguir. En la librería de Lazos lo están vendiendo también, o en cualquier librería católica pueden conseguir también este libro. Los queremos mucho, que la Virgen los acompañe y nos vemos en un próximo programa. Dios les bendiga.